Hola, el talibán amable. Hola, Lilian. Muchas gracias por saludarme. ¿Cómo estáis? A ver, ¿qué sabéis de Platform Events? ¿Cómo os lleváis con los Platform Events? ¿Los habéis tocado alguna vez? Lilian sé que estaba conectada el otro día, o sea que estuve en la primera sesión. Y el talibán amable, sé quién es, lo conozco y sé que es bastante experto en el desarrollo de Salesforce, así que seguro que bien también. Pero bueno, los demás que estáis en el chat, si queréis comentarme algo sobre el tema, sois bienvenidos, ¿vale? Vale, pues voy a cambiar a la vista en la cual tengo mi escritorio porque os voy a empezar a comentar ya cositas. Lo primero que quería decir, el otro día os acordáis que yo decía todo el rato, es que he creado un Platform Event y estoy aquí, venga a intentar bajármelo con el Or Browser, ¿vale? Yo me venía aquí, me venía a Platform Event Channels y yo estaba, venga a intentar bajármelo y nada, no había manera de bajármelo, ¿vale? Eso es pues porque lo estaba bajando del sitio que no es. No era un problema de cacheo ni nada similar, simplemente me estaba equivocando, ¿vale? Esto ahora os cuento lo que es, pero el Platform Event cuando lo creas es como si fuera un Custom Object, ¿vale? Entonces os tendríais que ir a la parte de Custom Objects y ahí ya os va a aparecer. Se llamaba planta con problemas. A ver, esta, ¿vale? La particularidad que tiene es que termina en barra baja E, si os fijáis, y yo aquí me lo puedo guardar ya del Or Browser, ¿vale? Me está diciendo que ya lo tengo localmente porque ya me lo conseguí bajar el otro día, pero, pero eso, para que lo sepáis, ¿vale? Me dice el talibán amable, algo he escuchado. Yo creo que incluso te he visto dar alguna charla de Platform Events, si no me equivoco, o sea que bien. Bueno, pues nada, si me quedo pillada con alguna cosa me puedes ayudar, ¿eh? Vale, os quería recordar que todo el código que voy haciendo lo voy subiendo a un repositorio de GitHub, ¿vale? Por si queréis echarle un ojo. No sé si despliega o no, porque hace mucho tiempo que simplemente voy subiendo cosas y no lo he probado. Si despliega, seguramente me falta algún metadato o algo de algo que haya creado en la hora y se me haya olvidado bajarlo. Esto si estuviera utilizando Scratchers no me pasaría, ¿vale? Porque con las Scratchers haces push y pull, se te descarga todo. Pero como yo estoy utilizando una sola OR para todo el proyecto por el tema de que voy haciendo los streamings semana tras semana, ¿vale? Pues sí que puede ser que se me haya olvidado algo y no despliegue. Pero bueno, que si lo queréis mirar por comprobar el código, etcétera, todo está ahí, ¿vale? ¿Qué más os quería comentar? Quería contar otra cosa que dije mal el otro día, ¿vale? Fe de ratas. Os dije que actualmente cuando quieres crear una Scratchor de tipo pre-release hay una opción para hacerlo que viene aquí en la documentación, ¿vale? Y yo os dije que había que hacer estas dos cosas. Os dije que había que poner en la definición de la OR este parámetro y que además cuando ejecutas el comando de crear Scratchor que tenías que pasarle este parámetro de aquí. Vale, pues hoy he estado jugando con eso y no, es uno o el otro, ¿vale? No se necesitan los dos. Vamos, es un detalle, pero que lo sepáis. Vale, ¿y qué más os quería decir? Sí, se me ha olvidado. Platform Event Channel. Vamos a ver si esto me funciona. Esto, quiero cerrar los Custom Objects y enseñaros el Platform Event Channel. ¿Qué es esto de Platform Event Channels? ¿Vale? Pues es una cosa que han sacado para Platform Events, que está aquí en la documentación, que eso está, a ver que lo he visto antes, aquí, ¿vale? Group Your Event Streams, ¿vale? Y lo que te permiten con esta funcionalidad, que es relativamente nueva, es crear un canal para recibir eventos, o sea, Platform Events de diferentes tipos,
¿vale? O sea, si tú lo haces de la forma normal, como yo lo he creado hasta ahora, que simplemente te creas tu Platform Events y los publicas, pues siempre digamos que la suscripción se va a suscribir a ese Platform Event solamente, ¿vale? Y si quieres crear otra suscripción, tendrás que hacerla como 1 a 1. Sin embargo, esto te permite agrupar Platform Events en un Event Bus, ¿vale? Entonces puede ser útil para la gente que tiene muchos Platform Events y quiera procesarlos todos en el mismo trigger o en el mismo suscriptor. Vale. Y dicho esto, ¿vale? Pues ya quiero continuar contándoos las diferentes formas en las que se pueden publicar Platform Events y hoy vamos a ver también cómo suscribirnos a Platform Events. Si tenéis dudillas, ya sabéis, me vas diciendo por el chat, ¿vale? Entonces, a ver, teníamos aquí nuestro código, ¿vale? Y por ahora lo que habíamos hecho era publicar un Platform Event por código Apex, ¿vale? Vimos que había una clase con un método que son un poco equivalente a la inserción de ML para publicar Platform Events, ¿vale? Que se llaman eventbus.publish. Tienen sus diferencias con DML, por supuesto, porque el canal en el que estamos publicando esos eventos, primero que tiene una vida, ¿vale? De 72 horas, o sea, los mensajes duran como mucho 72 horas. Los mensajes que son... Bueno, es que a ver, cuando esto salió había Standard Platform Events y luego sacaron los High Volume Platform Events. Los Standard Platform Events duran 24 horas y los High Volume Platform Events duran 72. Lo que ocurre es que actualmente, si creas un nuevo Platform Events, tiene que ser de High Volume, ¿vale? De los de 72 horas. No te deja crear de los antiguos. Eso solamente es legacy, si tu organización ya tenía ese tipo de Platform Events. Entonces, bueno, pues se van a publicar en ese bus de mensajes, que es como una especie de cola, ¿vale? Y ya lo que puedes hacer es suscribirte a ese bus de eventos y que te lleguen todos los mensajes, o puedes suscribirte a partir de un replay ID, que sería a través de un identificador de un mensaje que te devuelva todos los que quieras, o también te puedes suscribir a los nuevos eventos. O sea, no quiero recibir ninguno antiguo, solo quiero recibir los nuevos. Ahora estoy pensando que lo del Replay ID, no sé si esto era, porque claro, yo cuando toqué esto la primera vez era con los Standard Platform Events, y lo del Replay ID no lo he visto en muchos sitios, pero lo voy a buscar. A ver, suscribirse a Platform Events. Bueno, voy a buscar aquí Replay ID. Así, ¿no? Replay ID. Por cierto, esto es la Platform Events Developer Guide, ¿vale? Para cada funcionalidad de Salesforce, por así decirlo, hay una Developer Guide. O sea, si yo me vengo aquí a developer.salesforce.com, luego para que sepáis dónde buscar las cosas, os vais a documentación. A ver, documentación. Y aquí os vienen todos los Developer Guides, ¿vale? Una cosa que es muy interesante, si no queréis navegar así de esta manera, es irse a los Developer Centers, que eso está aquí, ¿vale? Entonces, ponle que yo quiero aprender Apex, ¿vale? Pues aquí me va a venir toda la documentación que hay relacionada con Apex, pero me van a venir también los módulos de Trailhead, vídeos, blogs, los podcasts que hay de Apex, etcétera, ¿vale? Esto está actualizado, las sample apps también abajo. Esto lo actualizamos con cada release también, ¿vale? ¿Que quiero conocer de Lightning Web Components? Pues lo mismo, me vengo aquí y voy a encontrar todas las guías de desarrollo de Lightning Web Components y todos los recursos relacionados, ¿vale? O sea que si no sabéis dónde buscar las cosas, lo ideal sería, si lo de Platform Event supongo que estará en integración. A ver, APIs e integración. Vale. Aquí está la guía de desarrollo de Platform Events, ¿vale? Cada funcionalidad tiene su guía de desarrollo.
Hola, Marcos Gustavo Calderón. Te conozco también. Saludos desde Argentina, pues saludos a ti desde España. Y hola, José David. A ti no te conozco, pero muchas gracias por entrar en mi canal. Vale, pues venga, seguimos. Esto ya os he contado dónde está. Y entonces iba a buscar esto del Replay ID, ¿vale? Vale, esto os lo voy a explicar luego. Vale. Esa parte que os he dicho de que es posible traerse todos los eventos a partir de un Replay ID, no la tengo clara del todo, ¿vale? La buscaré y el próximo día os la digo. Porque sí que sé seguro que te puedes suscribir o a todo o a lo nuevo que viene. Pero lo del Replay ID no sé si se quedó como funcionalidad de los eventos antiguos o si se puede hacer ahora, ¿vale? Eso me debería venir aquí. Pero vale, no he visto nada. Entonces puede ser. Eso os lo aclaro el próximo día. Pero bueno, que me voy por las ramas. Lo que estaba comentando es que hay un bus de eventos en el cual voy publicando mis eventos y que múltiples subscribers se pueden suscribir, ¿vale? Para escuchar esos eventos. Entonces sería para el caso de uso este que decíamos, ¿no? De en lugar de hacer todo integraciones punto a punto, pues hago una integración multipunto que va a ser siempre más eficiente y tengo que tener control sobre, digamos, los dos sistemas para poder implementar ese código que lea los Platform Events. Entonces, el otro día vimos cómo publicar un Platform Event con Apex y hoy vamos a ver otros dos métodos para publicar Platform Events, ¿vale? Uno va a ser a través de la REST API, para el cual vamos a utilizar nuestro gran amigo Postman, y otro va a ser a través de Flow. Yo no soy una entusiasta de Flow, pero en este caso me parece bastante interesante saberlo, porque al final los Platform Events, como os dije, se deben utilizar para integraciones con otros sistemas y para un administrador es su única forma de crear integraciones con otros sistemas sin tener que meter código, ¿vale? Bueno, está lo de los outbound messages y esto, pero esto es bastante antiguo. Entonces sí que me parece interesante cómo lo han hecho para que tú desde Flow puedas crear esos Platform Events, ¿vale? Publicar esos Platform Events. Entonces voy a abrir aquí el setup. Y vamos a irnos al Flow Builder. A ver, que no se escribe Flow Builder. Para ver cómo se puede hacer esto, ¿vale? Lo que os digo, los Platform Events tienen muchas similitudes con los Custom Objects. Entonces vais a ver que muchas de las funcionalidades se parecen a las que tienen que ver con Custom Objects, ¿vale? Entonces yo lo que haría aquí sería, voy a crear un nuevo flow. Voy a ir a la siguiente canción, que esta canción es muy machaca. Uy, me va lentísimo esto. Otra vez. Me voy a tener que comprar un nuevo ordenador para el streaming, ¿eh? Porque no puedo. Vale. A ver si la siguiente está un poco mejor. Que estoy ahí intentando buscar música sin copyright que esté bien, pero claro, a veces me salen cada cosa que, en fin. Vale, voy a seleccionar un Auto Launch Flow porque esto simplemente lo voy a hacer para pruebas. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo crearía yo? ¿Cómo no crear, sino cómo publicaría un Platform Event desde el Flow? Pues como os he dicho, en este caso sería muy parecido a crear un registro, ¿vale? Buscaría la acción... No, perdón, aquí no es. Buscaría por aquí una acción que hay de crear registros, ¿vale? Y aquí diría, vale, pues publish Platform Event, Plant with Problems, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuántos registros quiero crear? Uno. Y voy a utilizar unos valores así que me voy a inventar ahora mismo, ¿vale? El objeto, pues busco el objeto Plant with Problem, el que termina en //e, eso es un Platform Event, ¿vale? Y le pongo los valores que sea, por ejemplo, el ID, vamos a buscar un ID cualquiera, por ejemplo el de la aloe vera, ¿vale? Esto, si no lo sabéis, el ID lo tenéis aquí arriba, entonces lo podéis copiar y pegarlo aquí. O se puede añadir un campo que sea tipo de alerta y me parece que dije frío o calor, ¿no?
No me acuerdo ya. Bueno, vamos a probar así a ver qué pasa. No sé si me va a funcionar, porque ya os digo que no soy experta en Flow, pero espero que sí. Vale, entonces vamos a salvar el Flow. Platform Event Publication Example. Y vamos a ejecutarlo. Entonces, para ejecutarlo así y hacer pruebas le das a Run. Los Auto Launch Flows son unos flows que se pueden lanzar escribiendo la URL, ¿vale? Como desde aquí o por ejemplo con Postman se podría hacer, ¿vale? y me pone que el flow ha terminado, ¿vale? Ahora mismo no tengo manera de saber si ese Platform Event se ha publicado correctamente. El otro día sí lo pudimos ver porque puse aquí unos debug logs y tal, ¿vale? Aquí abajo. Pero, jolín, me va esto fatal otra vez. Bueno, pero ahora mismo no tengo control sobre eso. Entonces, para debuguear y ver si está publicando ese Platform Event o no, vamos a crear ahora un subscriber, ¿vale? Aunque yo para los ejemplos de Platform Events voy a publicar y suscribirme al mismo evento siempre, acordaros que el objetivo de los Platform Events es hacer integraciones con sistemas externos, ¿vale? Si yo quiero hacer llamar a Apex desde Flow, tengo otros sistemas para hacerlo. Yo quiero crear un registro desde Flow, tengo otros sistemas para hacerlo. Los Platform Events tienen que ser para crear arquitecturas manejadas por eventos con sistemas externos. Entonces, igualmente yo me voy a crear un subscriber, ¿vale? Una forma de crear un subscriber sería crear un trigger en Apex para ese Platform Event. Tiene sentido, ¿no? Porque cuando nosotros insertamos un custom object, un registro de un custom object, salta el trigger y entonces tú ya puedes hacer lo que sea. Pues un subscriber de un Platform Event tiene sentido que cuando se publica ese Platform Event te salte el trigger, ¿vale? Aunque no sea un trigger tradicional, es un trigger de Platform Events. Entonces, vamos a copiar aquí el código de la documentación, aquí. Tenemos suscribirnos a Platform Events y aquí tenemos un ejemplo de cómo suscribirnos. Entonces, como siempre, lo voy a copiar. Me voy a ir a mi código. Aquí vamos a crear un trigger, ¿vale? Trigger. Le voy a llamar Plant with Problems Event, para acordarme que es un Platform Event. Trigger. Y vamos a copiar aquí el codiguito, ¿vale? Ya os digo, me va muy lento otra vez, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Vale, entonces se llama Platform Event Trigger, el S-Object en el cual, esto lo vamos a quitar ya, el S-Object en el cual estoy haciendo esto es el plant with, se llamaba así, ¿no? Vamos a mirarlo. Objetos. Plant with problem //. El camel case da igual, ¿vale? Apex ya sabéis que es case insensitive. Plant with problem. Y esto sería el after insert, ¿no? Y aquí, en lugar de hacer todo esto, que lo que está haciendo es procesar todos los eventos, Platform Events que se van recibiendo, ¿vale? Lo que voy a hacer es simplemente un system debug para que veamos qué es lo que está llegando aquí. System.debug Apex subscriber. Y vamos a hacer otro system.debug y vamos a meter aquí los eventos, ¿vale? Los eventos me vienen lógicamente en trigger.new porque son los eventos que se están insertando, aunque se estén insertando en otro sitio que no sea la base de datos. Entonces esto lo voy a guardar. Vamos a ver si lo he escrito bien, desplegando. Cuando me deje, ¿cómo vais por ahí?
Decidme algo. Mientras esto se carga o no se carga. Vamos a ver si puedo así. Nada, no me funciona. No sé por qué no me está funcionando ahora el botón derecho. A ver si salgo de mi ratón. No, es simplemente que esto está a tope. Ay, ahora, ¿vale? Desplegar. Vale, pues algo escrito mal. Me dice tipo inválido. Bueno, sabéis en qué me he equivocado, ¿no? Tipo inválido, me dice plant with problem //c. Pues la costumbre, que esto no es un //c, porque es un platform event, que es //e. Entonces voy a ver si consigo desplegar otra vez. Y hoy voy a intentar desplegar lo menos posible porque me va esto de nuevo a pedales. Vale, ya lo ha desplegado. Entonces, ahora, ¿cómo podemos hacer para ver ese log? Una cosa que hay que tener en cuenta es que el publicador del evento, o sea, cuando yo he publicado el evento ejecutando esa clase Apex o ejecutando ese flow, sí es mi usuario, el usuario con el que yo estoy logada en la OR. Pero como el evento se escucha de forma asíncrona, el escuchador del evento no soy yo, a no ser que haga algo por ahí que hay un truco para sobreescribirlo. Por defecto es un usuario que se llama Automated Process. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo abro aquí la Developer Console lo que hace es setearme un debug log, un trace log para mi usuario. No me van a salir los logs del Automated Process, ¿vale? Si yo ejecuto, o sea, me van a salir los de la publicación, pero no los de la suscripción. Entonces, yo lo que tengo que hacer para poder ver los logs del subscriber, del trigger, es crear un debug log para ese Automated Process User. Eso se hace desde el setup. Así que me voy a abrir de nuevo por aquí otra pestañita con el setup. Mira, dice por aquí Darupe22 justo haciendo el módulo de triggers de Trailhead y preparando el examen de developer. Pues mira, en el examen de developer algo te preguntarán sobre Platform Events. Creo que no mucho, no en mucha profundidad, pero seguro que te sirve de algo esta clase. Y por ahí tengo algún vídeo que hablé de triggers, ¿vale? Y aparte, si tienes cosas que no entiendas o lo que sea, ponme una pregunta en el vídeo, incluso puedo dedicar un capítulo a algo que quieras aprender, ¿vale? Vale, pues entonces vamos a poner aquí los debug logs. Como os digo, cuando abro la Developer Console, digamos que setea un debug log a mi usuario. Pero en este caso, como se hace de forma asíncrona y quien recibe ese evento es el Automated Process, ¿vale? Quien escucha ese evento, pues aquí tengo que seleccionar Automated Process, ¿vale? Lo voy a poner que me dure pues hasta mañana. Y el debug level voy a utilizar el mismo que me setea la Developer Console, que está bien. Vale. Bueno, pues ya tendría seteado esto. Ahora una cosilla, si yo publico el Platform Event, ¿vale? Lo voy a ejecutar esto otra vez para que se publique. Ya me ha dicho tu flow ha terminado. Si miro la Developer Console me van a salir los logs relativos a mi usuario, que son los de la publicación de ese Platform Event. Aquí me están diciendo lo que ha hecho el flow, ¿vale? Si lo abro, estos son los pasos que ha seguido el flow. Y por aquí debería haber algo de información de que sea... Ah, bueno, pues no me viene información. A lo mejor en este otro. Sí, me viene que se ha ejecutado el flow Platform Event Publication Example, pero no me viene mucho más, ¿vale? Y ahora, ¿qué ocurre? Que aquí en Debug Logs, si yo esto lo actualizo, me van a salir tanto mis Debug Logs como los del Automated Process, ¿vale? Bueno, pues no, pues solo me salen los del Automated Process. No sé por qué, supongo que será porque los otros los he seteado con la Developer Console. Entonces, estos serían los logs que yo tendría que ver. ¿Que lo puedo ver aquí? Pues sí, lo puedo ver aquí, ¿vale? Pero
es más útil verlos desde la Developer Console, ¿vale? Aquí veis que se ha ejecutado mi debug statement que dice Apex Subscriber y después me ha dicho el Platform Event que se ha creado, ¿vale? De hecho, vale, sí, es el Platform Event. ¿Cómo lo puedo ver en la Developer Console? Pues aquí hay una opción que es Show My Current Logs Only, pues la deschequeamos para que me muestre también los otros. Entonces lo voy a ejecutar de otra vez para que me muestre los otros. Ejecutar. Darupe22, muchas gracias. De nada. A ver, me ha dicho que ha terminado. ¿Vale? Y en la Developer Console, si os fijáis, ya me salen aquí muchas más cosas, ¿vale? Ya me salen los logs del Automated Process, ¿vale? Vamos a abrirlo. Y aquí yo ya podría ver la información del el evento que me ha llegado, ¿vale? Que es el que he publicado desde ahí. Si os fijáis, hay dos logs. Vale, a ver. Hay dos logs y el replay ID es diferente, ¿vale? O sea que estos son dos platform events diferentes. Son los dos platform events que yo he lanzado con el flow y que están ahí en la cola esa de 72 horas. Y como yo en el trigger no estoy controlando nada del replay ID, cada vez que se ejecuta el trigger, pues me loga, digamos, esos dos platform events, ¿vale? Creo que va por ahí la historia. Pero bueno, eso también os lo voy a mirar mejor porque tengo ahí algunas dudas. Vale, entonces ya estamos viendo cómo me están llegando aquí los platform events con el flow, ¿vale? ¿Cómo se podría hacer lo mismo a través de una API? Pues se podría hacer a través de la REST API, ¿vale? Igual que se pueden crear custom objects a través de la REST API, se pueden publicar platform events a través de la REST API. Entonces, para eso vamos a utilizar Postman, que lo estuvimos configurando el otro día, ¿vale? Este era mi fork de la colección de Postman. Voy a utilizar la REST API, que es esta de aquí, y aquí hay un apartado de SObjects y aquí hay un recurso para crear SObjects, ¿vale? Este recurso está llamando pues a este endpoint, services data, la versión que sea, SObjects, ¿vale? Y esto, como he estado haciendo pruebas antes, pues ya se ha quedado guardado así. Pero aquí por defecto te viene como una variable, ¿vale? Aquí lo que hay que poner es el nombre del SObject o del platform event que quieres publicar. En nuestro caso es plant with problem, ¿vale? Y para pasarle los parámetros que sea, lo haríamos en el body. O sea, en el body yo tendría que poner aquí, a ver que mire cómo eran los parámetros. Vamos a verlo aquí. ¿Vale? Tenemos plant ID y tipo de alerta. Entonces sería, tendría que hacer plant id /c igual a, y el que tenía yo por aquí copiado, ¿vale? Y luego tipo de alerta /c, y en este caso vamos a poner calor, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el propósito de poder hacerlo desde fuera? El poder hacer una integración, ¿vale? Que desde un sistema externo te hagan una llamada a la API esta y se publique un platform event que tú luego en Salesforce puedas escuchar desde diferentes sitios, ¿vale? Vamos a ver que te puedes suscribir a platform events desde Flow, te puedes suscribir a platform events desde un Lightning Web Component y con el trigger de Apex que ya lo hemos hecho. Venga, pues lo voy a enviar a ver qué pasa. Vaya, ya estamos con las sesiones expiradas o inválidas. Pues vamos a ver qué pasa aquí. Esto vaya a ser que se me haya caducado el token. Voy a obtener uno nuevo. Vale. Esto hay que decir usar token. Vale, ya está salvado. Vamos a probar de nuevo, ¿vale? Vale,
Y ya me ha dicho aquí que es success, ¿vale? Que la operación se ha encolado y en principio parece que todo ha ido bien. Si miro mi developer console, ahí debería tener de nuevo debug logs del subscriber que hemos creado, ¿vale? Están por aquí. Sería este de aquí en este caso porque es el único que está sin leer. Vamos a ver ahora que nos ha llegado. ¿Vale? Este sería el nuevo platform event que se ha creado, tipo de alerta calor. Vale, no sé por qué el de Flow cuando lo publico me están llegando dos. Voy a hacer otra prueba, ¿vale? Voy a intentar ejecutar el Flow de nuevo a ver qué pasa. Porque esto no me habré equivocado y habré puesto múltiples récords, ¿no? No, está bien. Ya le voy a dar a ejecutar. Vale. Vale, ahora sí me sale solamente uno. Pues lo de antes ha tenido que ser que me he liado yo con los debug logs, ¿vale? Y... Vale. Y también hubo una cosa que leí ayer, que estaba por aquí, que puede ser que tenga que ver con cuando he guardado ese trigger, ¿vale? Porque leí por aquí que... ¿Dónde leí esto? Leí cuando salvas un trigger, la suscripción del trigger se vuelve a activarse automáticamente, ¿no? Y entonces creo que cuando se hace un resume que no es resume from tip, te vienen todos los platform events que se han posteado y a lo mejor es por eso por lo que me estaba pasando, pero lo investigaré, ¿vale? Entonces, hemos publicado un platform event desde Flow, desde una API, desde la API REST y desde Apex. Ahora vamos a ver cómo suscribirnos, aparte de suscribirnos con Apex, ¿vale? Que es como lo hemos hecho aquí. Vamos a ver cómo nos podemos suscribir desde un Lightning Web Component, ¿vale? Y para eso me he venido aquí a la documentación del Lightning EMP API, ¿vale? Que es un módulo que te permite suscribirte a un platform event. Entonces me voy a copiar el ejemplo que viene aquí, ¿vale? Voy a crear un Lightning Web Component. Si me deja el Visual Studio Code. Vale, parece que va un poquito mejor ahora. Le vamos a llamar Platform Event Subscription Example. Vale. Y el HTML. Jolín. HTML por aquí. Voy a cerrar las otras clases a ver si me va un poquito mejor. Le voy a copiar lo que he copiado de la documentación, ¿vale? Ahora miramos a ver esos errores que hay, porque son. Me voy a copiar también el JavaScript. Nada, ahora no me va el scroll. Qué bien. A ver si puedo hacerlo con control A. No, me copia todo. Vale, ahora sí. Ok, me lo voy a copiar. A ver. Vale, el nombre este de la clase lo voy a poner bien. Y vale, pues ya estaría esto. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a exponer el Lightning Web Component para poder utilizarlo en App Builder, ¿vale? Lo voy a copiar de algún otro Lightning Web Component que tenga por ahí. El de lista de especies, por ejemplo, que tenía este metadato, ¿vale? Vale. Guardado. Y bueno, lo voy a intentar desplegar. A lo mejor me da algún error porque la verdad es que ni he mirado los errores que me estaba dando, pero
Pero vamos a ver, efectivamente, ¿vale? Me ha dado un error. Y me ha dicho... valor de atributo ambiguo. Si quieres hacer que sea un... Vale, esto es un error que hay en la documentación, ¿vale? No sé qué ha pasado, han debido tener un lío con algunas de las herramientas que se utilizan para parsear la documentación y ya transformarla en lo que se ve en la web, que en muchos sitios os vais a encontrar en Lightning Web Components el comillas, llave y luego para cerrar comillas llave, ¿vale? Cuando en Lightning Web Components esto se hace sin comillas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a coger todos los sitios en los que está esto. Acordaros, con el Command D puedo ir cogiendo todos o con el Command Shift L cojo todos a la vez, ¿vale? Y le quito las comillas, ¿vale? Y ahora me voy a ir al final de la frase y le quito las comillas también y ya esto me debería funcionar, ¿vale? Voy a hacer otra vez un deploy y voy a beber un poquito de agua mientras. Vale, me ha desplegado. Una cosa rara, me ha desplegado, pero yo no he cambiado a qué Platform Event me quiero suscribir. Entonces no debería funcionar, ¿vale? Este Platform Event no existe en mi organización. Entonces le vamos a pegar aquí el nombre del nuestro, que no sé si lo tenía por ahí copiado, parece que no. Vale, pues lo voy a copiar de... Bueno, era plant with problem //e. Esto me está dando un error porque se ve que no se están utilizando, ¿vale? Eso pues en la documentación lo deberían de arreglar, la verdad. Y bueno, vamos a explorar este código un poquito, ¿vale? Aquí lo que hay es... Vale, dice, utiliza los botones para suscribirte a un streaming channel, ¿vale? Hay un botón de subscribe y otro de unsubscribe. Y el canal es este que estamos definiendo aquí. Como no estamos haciendo lo de los groupings ni nada, es el nombre del Platform Event sin más. Cuando se suscribe, hay aquí un message callback que parece que es lo que loguea los nuevos mensajes que se han recibido, ¿vale? Vale, esto me explica muchas cosas que ahora las voy a contar de la duda que tenía antes. Y aquí está el método de desuscribir, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner esto en una página cualquiera, ¿no?, de la aplicación y vamos a intentar suscribirnos a ver qué pasa. Tenemos aquí nuestra aplicación. Lo he puesto, me parece, que esté disponible en las App Pages. Vale, App Pages. Entonces voy a modificar esta, por ejemplo, aquí, el Species Explorer, aunque me va a quedar un poco raro, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? O... Bueno, el próximo día ya lo quitaré. ¿Cómo vais por el chat? ¿Os está gustando? ¿Es muy fácil, muy difícil, muy aburrido? Espero que os sirva, por lo menos, ¿vale? Aquí está mi Lightning Web Component. Lo voy a poner por aquí mismo. Y vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Me dice ya se han guardado los cambios. Me voy para atrás. Y lo que estaba haciendo el código era console.log. Cuando es console.log es que me está logando en la consola de Chrome, ¿vale? Entonces voy a abrir aquí la consola de Chrome. Yo siempre la abro con el botón derecho, ¿vale? Pero se puede hacer, creo que es con F12 o algo así, que es más rápido. Vale, consola de Chrome. Entonces, bueno, esto lo vamos a limpiar para que no nos salgan ahí... No, ¿cómo era? Eso, ¿vale? Con el clear se limpia la consola. Me parece que con eso también. Con este iconito también. Y entonces le voy a decir que se suscriba. Esto se ve que no lo he cambiado bien en el código, ¿vale? Plant with problem.
y ya me dice, se ha mandado un subscription request, ¿vale? Pues vamos a publicar un platform event, ¿no? Vamos a utilizar otra vez el flow, que era así como lo más sencillo. Ejecutar. Ya sabéis, aunque yo lo esté haciendo todo publicando y suscribiendo en Salesforce, no lo uséis para eso, ¿vale? Simplemente os estoy enseñando los mecanismos, pero sería para integraciones. Vale, esto lo voy a cerrar ya. Vale, y aquí me ha dicho nuevo mensaje recibido, ¿vale? Como veis, pues sencillo. Lo que os decía antes, que os he dicho, esto me explica muchas cosas, ¿vale? Es que cuando yo miré esto de Platform Events fue cuando salió el piloto y ya no lo he vuelto a utilizar, entonces desde entonces ha cambiado bastante, pero yo recuerdo que cuando te suscribías se le podían pasar diferentes valores que eran lo que significaba: quiero recibir todos los Platform Events que haya en el canal, los de las 72 horas, quiero recibir desde el Replay ID no sé cuántos, o quiero recibir todos los nuevos, y el -1 me parece que era todos los nuevos. Ahora lo vamos a mirar. Voy a mirar aquí y Lilian me ha dicho, yo estoy trabajando pero luego me lo veré. Muy bien, Lilian, pues de nuevo si tienes preguntas o lo que sea me lo dices. Marcos Gustavo Calderón me dice que está muy atento, que bien, me alegro mucho y espero que te resulte útil. Y Darupe me dice que de momento es complicado. A ver, es que este ya es un tema ligeramente avanzado, ¿vale? Estoy enseñándoos muchas cosas, estoy enseñando muchos puntos de entrada. Hemos visto Flow, hemos visto Postman. Entonces, si no habéis visto los vídeos anteriores de la serie, sí que es verdad que algunas cosas no os van a cuadrar. Entonces, yo lo que te recomiendo, Darupe, es que te mires los vídeos anteriores de la serie y te va a resultar más sencillo luego si vuelves a ver este, ¿sabes? Sí que es verdad que, claro, esto pues os he copiado ahí un pedazo de código de Lightning Web Components y claro, y puede no tener mucho sentido si no tenéis experiencia con Lightning Web Components, ¿vale? Pero bueno, ahora lo repasamos. Voy a mirar primero la documentación de este subscribe, ¿vale? Este subscribe es un método que lo estamos importando de aquí, del módulo Lightning EMP API. Entonces esto debe de estar en la documentación, ¿vale? Método subscribe. Y aquí me viene la explicación de lo que puede ir en ese Replay ID, ¿vale? Y dice, indica hasta qué punto en el stream se pueden, que cuando te suscribes, hasta en qué punto inicias los mensajes que quieres escuchar, ¿no? Entonces dice, si le pones -1, solo te va a traer los eventos nuevos. Este es el que habíamos utilizado. Dice, si le pones -2, va a ser a través del último evento salvado, ¿vale? Eso ya sé por qué es también. Y le puedes poner también un Replay ID para que te traiga todos los eventos salvados y todos los nuevos eventos después de ese ID, ¿vale? Entonces vamos a intentar del Developer Console, que antes habíamos publicado varios eventos, ¿no? Voy a coger uno de los primeros Replay ID y vamos a intentar cambiarlo en el código a ver si nos trae todos los eventos desde ese Replay ID que debería, ¿vale? Eso sería pues aquí cuando hemos hecho la suscripción, ¿vale? Perdonad por el scrolling, pero es que ya os digo, me va súper lento, ya me he perdido aquí. Vale. Tengo que hacer algo, levantar las manos del teclado, hacer algo porque si no, salgo. Y voy a desplegar a ver cómo funciona esto ahora, ¿vale? Shaka M, hola, buenas, ¿en qué punto vas? No sé si te refieres a en qué punto voy de la aplicación completa que estoy montando o en qué punto voy del capítulo de hoy. De la aplicación que estoy montando, digamos que la estoy utilizando como mecanismo para explicar diferentes conceptos de Salesforce. Entonces, dependiendo de tus conocimientos, te puedes reenganchar en un capítulo u otro. Revisa los que tengas menos conocimiento
Y si hay alguno que ya te lo sabes, pues pasa, ¿no? Y luego respecto a lo que estoy haciendo hoy de Platform Events, pues hemos visto ya cómo 3 maneras diferentes de publicar Platform Events, con Float, con una API y con Apex, y estamos viendo cómo suscribirnos con Apex y con un Lightning Web Component. No vamos a ver cómo suscribirnos desde fuera, porque cómo suscribirnos desde fuera ya habría que implementar algo en Java o en Node o algo así que emulase al sistema externo, ¿vale? Siguiendo el protocolo Comet-D, que es el protocolo que sigue Platform Events. Y eso ya es un follón, entonces eso no lo voy a hacer. Dice Marcos, sí, son muchas cosas, hice el módulo de Platform Events la semana pasada, pero no hice toda esta práctica. Claro, a ver, es que el módulo está muy bien, ¿vale? Que lo tengo por aquí abierto. Lo tengo por aquí abierto y te vienen bastantes datos sobre qué se puede implementar y qué no, pero igual yo hoy me estoy metiendo en más detalle, ¿vale? Pero el módulo está muy bien, o sea, como call to action de esta sesión, os recomiendo que vayáis y lo hagáis porque hay otros módulos de Trailhead que son más básicos, pero este está bastante bien, me gusta bastante. Vale, me he perdido, ya no sé lo que iba a hacer, así. Iba a ver, voy a refrescar esto, ¿vale? Para que se me cargue otra vez el Lightning Web Component. Vale, voy a borrar todo esto y me voy a suscribir al Platform Event. ¿Y veis lo que ha pasado? Me han venido todos los eventos desde el Replay ID que yo especifique. O sea, me han venido todos los eventos desde los 3 últimos, que eran los 3 últimos debug logs que tenía aquí abiertos. ¿Vale? Y aparte, si publico uno nuevo, pues me va a venir. O sea, si yo ahora le doy aquí a Run y se publica una nueva, aquí me debería salir, ¿vale? ¿Lo veis? Ya me ha llegado. Vale, ¿y cuál sería la otra opción que venía en la documentación? -2. Vale, el -2 creo que te debería traer todo, ¿vale? Vamos a verlo. -2, vamos a ponerle el -2. -2. Y... venga, sálvate. Desplegar y vamos a probarlo también. Shaka, perfecto, gracias. Pues de nada, ya te digo, subo los vídeos al canal de YouTube, ¿vale? Si pones en YouTube Alba Rivas te saldrá mi canal y ahí tienes todos los vídeos de la serie. Vale, ya se ha desplegado, venga, vamos a probar esto. Voy a actualizar de nuevo la página para que me cargue el último código que subió del Lightning Web Component. Vale. Y de nuevo vamos a hacer subscribe. Y o está tardando mucho o no funciona como yo creo. A ver, voy a leer otra vez la documentación. Dice -2 para hacer replay de los eventos desde el último salvado. Vale, desde el último salvado. Vale, eso es porque creo que ya no existe la opción de traerte todos, ¿vale? Eso es, o sea, yo creo que eso es una opción que existía antes y que a lo mejor ya no existe. Y que hay por ahí un método que te permite decir he procesado ya hasta este evento, ¿vale? No sé si ese método está disponible por aquí, porque aquí ¿qué métodos hay? Subscribe, unsubscribe, on error, set debug flag y ismp enabled. Es que sé que en Apex, ¿vale? Antes me he estado leyendo la documentación de los subscribers de Apex y en Apex se puede hacer una cosa que es decirle que ya has procesado hasta el evento X y que si se vuelve a conectar ese subscriber te traiga, no te traiga todos los eventos, sino te traiga solamente los que ocurren a partir de el checkpoint que tú pusiste.
Entonces yo entiendo por la documentación que el -2 significa eso, pero claro, no veo aquí una opción de hacer eso mismo que se puede hacer en Apex en el subscriber de Lightning Web Component. Entonces eso lo tengo que mirar también, ¿vale? No sé si es que habría que hacerlo desde Apex, que me parece un poco raro porque es otro subscriber, o que si a lo mejor falta algo en la documentación, eso os lo miraré y os lo digo. De todas formas, eso ya es como un poquito más avanzado, ¿vale? Antes os dije que para poder ver los debug logs de los subscribers hay que poner un debug log al automated process. Hay una forma de sobreescribir eso, ¿vale? Está aquí en la documentación. Hay una forma en la cual dices quiero sobreescribir el usuario que está ejecutando esos subscribers, ¿vale? Por si quieres que los logs te los aplique al usuario que tú quieras, o por ejemplo si tú en ese suscriptor, en ese trigger de Apex estás creando registros, si los crea el Automated Process User, el owner de esos registros va a ser el Automated Process User, pero si lo sobrescribe con otro usuario, entonces va a ser ese usuario, ¿vale? Entonces esto es interesante. Y también te permiten sobreescribir el batch size. O sea, los triggers normalmente procesan de 200 en 200 registros, pero en el caso de los Platform Events procesan de 2000 en 2000. Entonces, si a ti te está dando problemas con los Governor Limits, lo puedes sobreescribir y bajarlo, ¿vale? Ponerlo más bajito. Hay cosas más avanzadas, por ejemplo, hay una excepción que se puede tirar como para hacer retry de un subscriber si hay algún error, ¿vale? Pero esto ya os digo, es más avanzado y no me da tiempo porque tengo que terminar a 1:30 que me tengo que ir a un sitio. Entonces, bueno, por hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Esto del -2 que no hemos conseguido que... ¡Ah! Pues sí que ha funcionado, chicos. Lo que pasa es que estaba tardando mucho. Vale, pues entonces me desdigo, ¿vale? Parece que el -2 sí que funciona para esto. De todas maneras, voy a investigar si hubiera algo en Lightning Web Components para poner un checkpoint, igual que hay en Apex. Si no lo hay, pues el -2 funcionará desde aquí. Y si lo hay, por lo que veo en la documentación, a lo mejor es algo beta o algo así, no lo sé. Si lo hay, según lo que ponía aquí, sería ser -2 desde el último evento salvado. No sé. Lo miro y os lo explico el próximo día, ¿vale? A ver, voy a mirar alguna cosilla más que quería compartir, ¿vale? Y sí, bueno, pues quería compartir lo del Trailhead Module, que ya os lo he dicho que lo hagáis, ¿vale? Que es muy interesante. Quería compartir también que hay una beta que es... tiene que estar por aquí. Esta de aquí, ¿vale? Es una beta que te va a permitir, cuando defines ese Platform Event, crear como una especie de fórmula, como los Formula Fields, que te filtre esos Platform Events, ¿vale? Yo supongo que eso es para la gente que tiene un volumen muy alto de Platform Events, para que se los puedan como filtrar y que no lleguen Platform Events que tú no quieres recibir, ¿vale? La sintaxis que se usa es la de las expresiones de fórmula. Y esto, pues, cuando esté disponible va a estar muy bien. La beta creo que se puede probar ya también. Así que esto es interesante. Y quería hablar también de Chase Data Capture y del PubSub API, pero esto me lo voy a apuntar ya para el siguiente episodio porque ya os digo que hoy me tengo que ir. Y me voy a apuntar aquí lo de los Platform Events, el replay ID a ver cómo va, sobre todo en los triggers, ¿vale? Porque a mí me ha quedado muy claro que a la hora de hacerlo, es que aquí se ve muy bien, a la hora de suscribirte con un Lightning Web Component, si pones -1 es lo nuevo, si pones un replay ID es desde ese replay ID y si pones -2 parece ser que es todo, ¿vale? Pero en los triggers no me queda clarísimo cómo va, así que el próximo día os lo miro. Y bueno, pues ya voy a ir dejándolo por hoy. No sé si tenéis más preguntillas por el chat. Marcos dice sí. Ah, bueno, es que ya me lo habías dicho.
¿vale? Y dice, para tu app hiciste los eventos por el WC, ¿verdad? No sé a qué te refieres, o sea, yo esta es la primera vez que creo Platform Events en esta app. Yo lo que hice, o sea, todo el código que había hecho de esta interfaz de usuario, ¿vale? Esta que hay aquí abajo, es código de Lightning Web Components, que los eventos que se utilizan son eventos de JavaScript, que no tienen nada que ver con los Platform Events. Los Platform Events serían para integración y los eventos de JavaScript serían para mandar información en el DOM, que el DOM es pues los elementos HTML que conforman tu página. O sea, los eventos de JavaScript son los que se mandan, pues por ejemplo, de aquí a aquí, ¿vale? Dices, a lo mejor este div que tengo aquí manda un evento y ese evento va subiendo hacia arriba en la jerarquía, dependiendo de cómo lo configures, y lo puedes escuchar para hacer actualizaciones de la UI y tal. Pero eso son cosas diferentes. O sea, esto sería como totalmente front-end development y lo otro sería una forma de integrarte con el backend y sobre todo con un sistema externo. ¿Vale? Son muy diferentes, no tienen nada que ver. Aunque se llame evento, ¿vale? Pues no sé, ¿alguna preguntita más? Bueno, pues nada, si no hay más preguntillas, me voy a ir despidiendo. Ya os digo, el siguiente día aclaro el tema de Platform Events, seguir un poquito con Change de Data Capture y creo que ya me pasaré a otro tema porque no quiero meterme en súper profundidad en un tema y dejar otros temas aparte y tengo ahí bastantes cosillas que contaros de orientación a objetos, de cómo montar un sistema de integración continua, por ejemplo, y cosillas que son interesantes a nivel más básico. Y bueno, ya más adelante sí que podemos ver cosillas más complicadas. Me gustaría también hacer más capítulos de Apex y de Lightning Web Component en general, porque bueno, pues montamos esta página, pero tampoco hemos montado muchas más cosas y sí que me gustaría mostrar más funcionalidades de Lightning Web Components y también de Apex. También de Apex asíncrono, que de eso no hemos hecho nada, solo hicimos un job planificado. Y nada, dice Marcos que muchas gracias, de nuevo de nada, gracias a ti por conectarte y Lilian que le está ayudando mucho la serie. Pues nada, ese es el propósito. Lo siento si a veces os lío un poco porque no me acuerdo de todo fresco, pero bueno, espero que si seguís viendo en los capítulos, luego en el siguiente capítulo ya lo que no haya explicado del todo bien lo seáis capaz de entender porque lo expliqué yo mejor o de una aclaración. Y nada, muchísimas gracias a todos. Mira, el Talimán Amable dice que mola lo de integración continua. A lo mejor hago eso en la siguiente, porque hay una cosa muy guay que son las GitHub Actions, ¿vale? Por ejemplo, aquí hemos montado una, ¿vale? En una de las sample apps que tenemos. Que con GitHub te creas los workflows, ¿vale? Para hacer integración continua con GitHub y SFDX. Y está muy chulo, a mí me parece muy limpio y muy útil. Así que el próximo día igual hago esto, aparte de terminar el tema de Platform Events. Bueno, pues nada, que un saludillo a todos, que paséis muy buena semana y nos vemos en la próxima. Adiós.